Pancho, y como tú nos invitaste, entonces arranquemos ahora a este nuevo programa de Futura Podcast en el que hemos titulado La fe como arma entre el delirio y el destino. Pancho y queridos amigos, estamos claros que vivimos una época donde la palabra fe ha sido domesticada, así casi como reducida al tema del ritual, decías tú, Pancho, a la plegaria, a la obediencia, al pecador. Nos enseñaron a tener fe quizás para esperar, Pancho, ¿no? Y para no actuar. Hay esta palabra esperanza que muchas veces tendría que ser vuelta a analizar. Quisiera detenerme un ratito solo sobre esta palabra, Panchito. Recordemos el gran mito de la caja de Pandora, ¿no? Esta primera mujer humana creada por los dioses, según la mitología griega, que de alguna manera fue ordenada por los dioses que no debía abrir la caja donde se encontraban todos los males de la humanidad. Y se supone, Pancho, dentro del relato y la curiosidad femenina, Pandora lo que decide es abrir la caja y salen todos los males. Y por último sale la esperanza. Muchos que han hecho análisis de este mito, Pancho, lo que proponen es que sale lo último, la esperanza, porque es como el regalo que nos dan los dioses, ¿no? Es decir, ya nos trajeron todos los males y aparentemente al final sale la esperanza como una virtud que nos ayudará a soportar todos esa gran caja, ¿no? de desdichas. Sin embargo, esa parece que es una lectura cristiana, Pancho, esto de que la esperanza al final sale y es un regalo, una dádiva de Dios, porque la esperanza al final justamente está jugando a una palabra que tiene por raíz, la espera. Y entonces muchas veces hemos podido marcar desde justamente este relato y después desde otros relatos canónicos religiosos que lo que nos están enseñando por fe, Pancho, es esperar y no actuar. Es como que la fe es energía superior que además nos tiene en sumisión, ¿no? Porque es poderosa, es más allá de lo que nosotros podamos distinguir y esa fuerza obviamente entonces estaría condicionando nuestra vida. Ahora, dentro del mismo psicoanálisis, Pancho, Carl Jung decía que la fe es la fuerza con la que el mundo en ruinas puede reconstruirse. Es decir, sí entendemos que la fe es una fuerza, Pancho. Y esa fe en fuerza desde los humanos no es la misma fe condicionante que sería la de los dioses. Entonces hoy no vamos a hablar de la fe de los dioses, sino vamos a hablar de algo un poquito más incómodo y más peligroso y más transformador, Pancho. La fe en uno mismo. Empecemos entonces del bloque 1, Pancho, por favor. Claro que sí, Santi. ¿Qué tal, amigos de Futura Podcast? Muy contento de estar aquí una vez más con todos ustedes. Como dice Santi, siempre todo este tipo de temas los vamos a enfocar en la filosofía, los vamos a enfocar en el pensamiento crítico, en el pensamiento de uno mismo, en el pensamiento interno. Y bueno, esto de la fe... la fe en uno mismo es lo importante, no la fe en rituales que nos han enseñado, en doctrinas que hemos aprendido desde pequeños, sino esta fe que podemos construir a partir de lo que nosotros somos primero, a partir de lo que podemos hacer y a partir también de ese sentido, de ese propósito que nosotros tengamos en la vida. Porque la fe no es una evidencia, ¿no? Sino nace más bien de la insatisfacción, nace de ese querer un poco más, de esa esperanza, como dice el Santi, de esa expectativa también podemos decir, ¿no? Y es en ese momento que entendemos que, claro, lo que tenemos no nos alcanza, porque muchas veces, o casi la mayoría de veces, las expectativas no son lo que nosotros esperábamos, ¿no? O sea, esas expectativas que tenemos no siempre salen, más bien dicho, como nosotros queríamos. Entonces, hay esta brecha, ¿no? Entre la expectativa y la realidad, que siempre les hemos hablado. Entonces, aquí, antes de esto, es lo que tenemos de esta fe, ¿no? Esta fe de que podemos alcanzar cierto tipo de cosas, o de que las cosas van a salir bien, van a salir como nosotros queremos, o van a salir de acuerdo a los planes de Dios, dice mucha gente. Pero claro, esos planes de Dios tienen una acción, y esa acción solo podemos hacerla nosotros mismos. Entonces, bueno, aquí entra una frase también de Friedrich Nietzsche que me gusta bastante. Dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Entonces, lo importante aquí es tener ese sentido, tener ese propósito, y a través de la acción
y evidentemente de esa fe en nosotros mismos vamos a tener esas esperanzas, esas expectativas para construir algo que en realidad queramos, que claro, como digo, ese propósito es el que va a dar cuenta de esa construcción, de eso que queremos nosotros hacer para el futuro, para nosotros mismos, ¿verdad? Tener esta fe en realidad en nosotros mismos es una especie de rebelión, ya que las personas no tienen fe en sí mismos, sino tienen fe en cosas exteriores. Entonces, mientras nosotros tengamos la fe, la esperanza en lo externo, no va a pasar nada, porque nunca va a cumplirse. En cambio, si tenemos fe nosotros en lo interno, en lo que nosotros podemos hacer, por lo menos ya estaremos en ese camino de efectivizar todo lo que nosotros nos hemos propuesto de acuerdo a nuestra identidad, a nuestra autenticidad y a nuestro propósito de vida, ¿no? Aquí entra todo lo que es la percepción. Esto del poder también que les habíamos hablado el programa pasado es muy importante. Esta percepción de poder. ¿Quién tiene el poder sobre nosotros? ¿Quién tiene el poder en tu círculo familiar? ¿Quién tiene el poder en tu círculo social? Entonces aquí entra esta palabra que se llama autoconfianza. Para uno poder tener algo de poder necesitamos tener autoconfianza, una autoimagen positiva. Entonces aquí entramos nuevamente, como en el programa anterior, con las palabras de Maquiavelo, ¿no? El mundo, dice, no se mueve por la verdad, se mueve por la percepción. Entonces, claro, la gente, o nos han hecho creer que la gente debe buscar la verdad, debe buscar la realidad de las cosas. Eso lo vemos de una manera romántica desde hace muchos años. Pero el problema es que a la gente no le interesa la verdad, ya que como habíamos visto y Harari nos explicó, la realidad se construye a través del relato, a través de la ficción, y nosotros hemos construido esta civilización a través del relato y la ficción. Entonces la verdad aquí poco importaría, porque la verdad es simplemente para nosotros mismos, para nosotros conocer qué es la realidad, que sería más bien algo subjetivo para cada uno. Pero la ficción, el relato, es lo que construye sociedades, es lo que nos permite tener esta fe también en la parte exterior, en los rituales, fe en la Iglesia Católica, porque ese es el relato que nos han venido diciendo, ¿no es cierto? Aquí entra un concepto muy importante, que es la autoconfianza delirante, dice Nicolás Maquiavelo, y bueno, se ha explorado también a partir desde ese tiempo, ¿no? Esta autoconfianza delirante está entre el delirio y la verdadera fe y la verdadera confianza en uno mismo, ¿no? Entonces hay una línea bastante delgada que hay aquí, que separa a los locos de los que en realidad pueden hacer algo por el mundo. No es fingir, es una construcción, una convicción tan sólida que precede a la realidad. Entonces, con esta autoconfianza, como digo, delirante, que se le puso este nombre, muchos gobernantes, muchos reyes han construido una realidad, precediendo siempre con sus acciones, con su manera de pensar. Entonces, eso es algo que podemos aprender, evidentemente no llegando al delirio, sino marcando, como digo, esta línea entre la genialidad y el delirio y la locura, ¿no? Entonces, porque el mundo no sigue a los más preparados, no sigue a los más inteligentes, sino sigue a los más convencidos. Entonces, bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado que en nuestros pueblos, generalmente aquí en Latinoamérica sucede, y bueno, ya lo vemos alrededor del mundo, los gobernantes no son los más preparados, no son los más inteligentes, sino son los que se creyeron el relato, son los que con convicción dan discursos, con convicción actúan. Y bueno, es peligroso también, porque ya lo vimos con los nazis, ya lo vimos con Stalin, con bastantes líderes negativos que han hecho mucho daño al mundo, pero lo hemos visto también con bastantes líderes positivos, como por ejemplo tenemos en la antigüedad a Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, tenemos el propio Jesucristo, que a través del relato puede ser que haya construido
construido esta realidad de la que estamos hablando, ¿no? Y bueno, aquí entramos, Santi, a la ilusión como un arma, ¿no? O sea, como les digo, no es en verdad no es la verdad la que construye la civilización, sino es más bien la ilusión, el relato. Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca de esto, Santi? Pancho y queridos amigos, es que ahora entramos a deshilar justamente este gran tema que hoy día les estamos proponiendo. Y yo quiero referirme, Pancho, a dos grandes momentos también desde la filosofía. Cuando Sócrates nos proponía el conocernos a nosotros mismos, justamente estaba buscando eso, que hagamos un ejercicio de conciencia sobre nuestra existencia. Un saludo primero, Panchito, a toda la gente que se nos está uniendo, a los corazones que estamos el día de hoy recibiendo dentro de la programación. Y así contarles entonces, amigos y Panchito, que Sócrates algún momento decía lo necesario de conocernos a nosotros mismos. Pero hay un problema con esto de conocernos a nosotros mismos, que podemos llegar a lo que él denominó el síndrome de Dios. ¿Qué es lo del síndrome de Dios, Pancho? Es cuando el sujeto extrapola ya toda la realidad y piensa que él es la realidad, ¿no es cierto? Entonces, Sócrates decía, aquí llegamos a un nivel trágico en la medida en que el sujeto puede pensar que todas las cosas que pasan bien pasan porque yo me las gané. Y todas las cosas que pasan mal pasan porque, no por mi culpa, pasan porque el contexto, porque las otras personas influyeron para que eso vaya mal. Sócrates decía, hay un peligro cuando nos inflamos demasiado de ego y generamos ese síndrome de Dios, ¿no? Entonces, creo que yo ahora, junto con Pancho, lo que estábamos proponiendo también dentro del pensamiento crítico es llegar a esos puntos medios donde nos distinguimos como sujetos, como individuos, y así también podemos tener una visión frente al resto, ¿no? Pero siempre cuidando desde la razón, desde donde me estoy mirando yo. Porque también hay otro gran derrotero, Pancho, que se llama el efecto Dunning-Kruger. Y esto es algo que ocurrió en el siglo pasado, me parece que fue en los años 80, en 1980 del siglo pasado. Y Pancho y queridos amigos, este efecto Dunning-Kruger es terrible. Se supone que había un tipo en Estados Unidos que fue a robar un banco y se cubrió con jugo de limón para que las cámaras no lo filmen. Entonces, cuando él entra a robar en el banco, luego sale ya después y toda la policía lo está esperando en parapetados y el tipo sale todavía así todo lúcido pensando que no lo estaban viendo. Y ya lo atrapan, lo llevan preso y esto empezó a ser sintomática de análisis. Dos psiquiatras de una universidad norteamericana se acercaron donde este sujeto a preguntarle que por qué había robado el banco y todo así visible, sin ningún tipo de estrategia. Y el tipo les dice, sí, tenía una estrategia. Me puse limón en el cuerpo y con el limón yo tenía que, de alguna manera, como que frenar o no permitir que las cámaras le filmen. Una idea completamente desfasada. El tipo asumía que por ponerse jugo de limón o ese ácido en el cuerpo, las cámaras no iban a poder reconocerlo. Estos dos psicólogos norteamericanos empezaron entonces un análisis terrible, Pancho, de por qué pensaba eso este sujeto. Y ahí sacaron entonces esto que se llama ahora el efecto Dunning-Kruger. Es el apellido de este señor, ¿no? Desde donde se construyó todo este criterio. Lo que dicen estos dos psicólogos es que las personas somos tan abusivamente ignorantes que cuando creemos en algo firmemente, así ese algo sea mentira, esa creencia a nosotros nos hace como poderosos. De hecho, el efecto Dunning-Kruger acaba siendo todo un experimento radical, Pancho, en el que ponen a un profesor, a un estudiante y a un tipo de la calle a debatir sobre un tema en el que se suponía era experto el tipo de la calle. Pero el tipo de la calle no sabía nada, Pancho, no tenía academia, no tenía referencias bibliográficas ni nada, simplemente tenía su convicción. Dentro del debate, él acabó ganando. El profesor universitario, de hecho, fue el que perdió dentro de los tres. El alumno medio como que pudo pelear contra el tipo de la calle. Y todo esto ocurría según este análisis de estos psiquiatras, porque nuevamente la confianza se genera a través de las convicciones. Y Pancho, aparentemente, mientras uno más conoce, mientras uno más lee, menos se está dando cuenta de la realidad. Es decir, mientras más nos acercamos a la sabiduría, tal cual lo propuso Sócrates,
más sabemos que no sabemos absolutamente nada. Entonces hay que tener cuidado dentro de esto porque hay una línea entre el genio y la locura, Pancho, que es un terreno súper peligroso, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un visionario, un verdadero rebelde y cuestionador de las realidades y un lunático, como podría ser Dunning-Kruger? La respuesta va a resultar incómoda porque al final, ¿quién es el que nos va a dar la muestra de si somos visionarios o simplemente somos unos locos lunáticos? Es el resultado. Antes de lograrlo, obviamente, los dos sujetos van a parecer similares, ¿no? El visionario y el lunático. Quizás los dos están creyendo sin ningún tipo de prueba. Ambos están desafiando a la lógica, Pancho. Quizás ambos también van a ser incomprendidos, pero realmente solo uno tiene clara su visión. Nuevamente es como muchas veces hemos conversado en nuestros programas de Futura, Pancho, que no es lo mismo el andar que caminar. El andar es deambular, el caminar es ir hacia algún lugar en específico. Lo que estamos haciendo y marcando la diferencia entre el visionario y el lunático es quizás justamente eso, cómo materializamos lo que nosotros estamos mirando o pensando. Así entonces aparece un autoconcepto y una programación mental. Brian Tracy plantea algo fundamental, Pancho. Brian Tracy, uno de los grandes filósofos contemporáneos, él decía que tu mundo exterior es un reflejo también de tu mundo interior. Y esto se conoce como la famosísima ley de correspondencia. ¿Qué nos podrías contar de la ley de correspondencia, Pancho, por favor? Bueno, Brian Tracy, claro, en su libro, Si lo creas, lo crees, me parece que se llama ese libro, un libro también muy recomendado aquí en Futura Podcast, a pesar de que es evidentemente de esta autoayuda que salió los últimos 20 años, pero hay libros de autoayuda muy buenos, ¿no? Bueno, yo siempre también recomiendo que vayan a la filosofía de verdad, que son evidentemente desde los griegos, pasando por los renacentistas y bueno, y toda la gente de la filosofía que los pensadores modernos han tomado como referencia, que son los coaches y todos estos gurús del desarrollo personal. Entre ellos Brian Tracy, que es uno de los mejores, me parece, y que sacó este libro, Si lo creas, lo crees. Él plantea esta ley de correspondencia y conecta esta idea más profunda, que habla, como les digo, uno de los filósofos, David Hume, que es la tabula rasa, ¿no es cierto? O este pizarrón en blanco que tendríamos todos los seres humanos, que es que todos nacemos sin identidad, sin creencias, sin límites. Cuando nacemos, prácticamente nacemos tabula rasa, como digo, pizarrón en blanco. Pero a lo largo del tiempo nos van implantando esos miedos, ¿no? Nos van implantando esas creencias limitantes, nos van implantando muchos prejuicios. Y es ahí cuando empiezan los verdaderos problemas para las personas. Ya que no todos contamos con mentores, con profesores, con padres que tengan esa sabiduría para que nos puedan aconsejar y nos puedan guiar. Entonces cuando somos pequeños siempre empiezan a construir estos miedos, ¿no? Y generalmente hay un par de miedos muy importantes, que es el miedo al fracaso, y el otro sería, bueno, más que el miedo al fracaso, dicen que es el miedo al éxito, porque las personas es como que nos saboteamos al momento que creemos que vamos a lograr algo. Y bueno, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, este miedo al fracaso tiene que ver más con el miedo al éxito, y ahí es cuando entramos en estos pensamientos limitantes, que no lo vamos a lograr, no sé por qué camino tomar, empezamos a dudar, y cuando dudas es cuando la gente deja de quererte, deja de seguirte, ¿no? Entonces otro de los miedos es el miedo al rechazo. Bueno, cuando somos niños sabemos que este miedo a que los padres no te tomen en cuenta, o ya cuando creces, el miedo al rechazo femenino, sobre todo cuando eres adolescente, se pone presente, ¿no? Y en general, o sea, cualquier sociedad tiene sus grupos, sus comunidades, y la gente quiere pertenecer. Y es ese miedo al rechazo lo que nos limita a ser auténticos. O sea, si nosotros queremos de pronto algo tan sencillo como vestirnos de determinada forma, o usar algo en particular, cuando somos adolescentes nos limitamos porque de pronto no pertenecemos
a ese colectivo, no pertenecemos a ese grupo si nosotros usamos, qué sé yo, cierto determinado sombrero o determinado distintivo, o la gente que se tatúa, por ejemplo, que vemos que la gente tatuada anda con gente que también es tatuada, pero no hay esa diversidad, porque todos es como que pertenecieran a un grupo que se parecen todos a sí mismo. Y bueno, ahí también podemos estar hablando de esta homogeneización de la sociedad que últimamente la estamos viendo en todos lados, ¿no? Ya todo se ha aplanado, todos se parecen a todos, todos comen lo mismo, consumen lo mismo, por este miedo al rechazo, este miedo a no pertenecer generalmente. Entonces, este par de miedos nos hablan ya de esta ley de correspondencia, ya que la ley de correspondencia nos dice que como es adentro es afuera, o como nosotros nos sentimos acá es lo que nosotros vamos a proyectar al exterior. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, porque si nosotros empezamos con prejuicios, empezamos criticando al resto de personas, es lo que las personas van a percibir de nosotros. Entonces aquí, si nosotros en cambio gustamos de la gente, creemos que todo nos va a salir bien, tenemos este pensamiento positivo, es así mismo, ¿no? Desde el exterior vamos a ser percibidos como positivos, vamos a ser percibidos como gente que quiere sumar, no que quiere restar. Y entonces ahí nos va a ir mejor, ¿no? Entonces, bueno, es esta fe interna, que ya ahorita ya retomando la parte de la fe, la que nos va a construir con disciplina, evidentemente, con repetición, con acción constante, con coherencia interna. Son todos estos hábitos que nosotros necesitamos para construir este pensamiento positivo, por así decirlo, y esta vibración que vaya o que sea consona con lo que nosotros queremos en la vida, ¿no? Aquí Napoleón Hill lo llamaba conciencia de prosperidad. Y así como hay la conciencia de prosperidad, hay la conciencia de escasez, ¿no? Entonces hay que distinguir en eso, ¿no? Aquí con la conciencia de prosperidad, como les digo, cambia nuestra percepción interna. El mundo comienza a reorganizarse, el mundo comienza a hacer las cosas para que a nosotros nos vaya bien. En cambio, cuando por ejemplo nos levantamos malhumorados, nos levantamos mal y no corregimos eso a lo largo del día, empezamos a tener ese pensamiento de escasez, ¿no? Y por consiguiente vemos todo malo. Entonces, vemos que cualquier cosita nos irrita, vemos que cualquier cosa está jugando en nuestra contra, y es por eso que dicen que hoy día me ha pasado todo lo malo, o al contrario, hoy día me ha pasado todo lo bueno. Es como que tendemos a extrapolar estos sentimientos, vamos a sobrevalorar cuando nos va bien y a sobrevalorar cuando nos va mal también, ¿no? Entonces, bueno, aquí la crítica a la fe institucional es importante también, ¿no? Vamos a ver este tema, que durante siglos las instituciones han promovido una idea convincente, dice, una fe dirigida hacia afuera. Entonces, esto con la ley de correspondencia vamos a dar cuenta que cuando nosotros tenemos esta fe hacia las cosas de afuera, creemos que lo de afuera nos va a cambiar. Creemos que el gobernante de turno va a solucionar los problemas que nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestros hogares, y eso no es así. O sea, ni la Iglesia Católica ni el gobernante de turno va a solucionar nuestros problemas, sino la fe, como les digo, tiene que ser interna, en que nosotros mismos, a través de la acción y de los hábitos positivos, vamos a tener que cambiar eso, ¿no? Como les digo, la fe hacia la iglesia, hacia el poder político, hacia las estructuras de control, es una fe que no cuestiona, no es una fe adoctrinada, una fe que obedece, y esa fe a lo largo se debilita. Entonces, porque generalmente siempre nosotros tenemos expectativas sobre lo que hay afuera, ¿no? Y es lo que nos hablaba Santi al principio, esto de la esperanza. La esperanza, la expectativa no puede recaer sobre las cosas del exterior, sobre lo que está afuera, porque esas expectativas van a chocar con la realidad y vamos a sentirnos frustrados, porque nada de lo que hacemos, nada de lo que esperamos es lo que va a pasar en realidad, ¿no? Y aquí entra también la fe
como una tecnología de poder. Ya cuando nosotros la enfocamos a nivel interno, sería algo así como tener este poder, este autoconvencimiento, como les digo, sin cruzar esa línea al delirio o hacia ser un lunático cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, aquí la fe no es de espiritualidad pasiva, sino la podríamos coger como una tecnología psicológica de transformación. Santi, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Así es, Pancho, y es que justamente si nosotros estamos condenados por las instituciones, la única manera entonces de tener una vida propia, se supone, sería fuera de ellas. Pancho, recordemos a Michel de Foucault, este gran filósofo postmodernista que ya hacía una lectura de la sociedad y de las estructuras de poder. Y él decía, bueno, antes las sociedades estaban amuralladas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, de Troya y de algunas ciudades de la era cristiana que lo que hacían era abrir la muralla cuando había algún delincuente o algún enfermo, y los leprosos, lo sabemos por la Biblia, no se abre la muralla y se lo bota y la ciudad está protegida. Lo mismo pasaba con los delincuentes, pero de repente en algún momento las murallas tienen que caer por los comercios y toda la vuelta, y lo que propone Michel de Foucault es que empezamos a encerrarnos dentro de la ciudad, con la sociedad disciplinaria, ¿no? Bueno, mandar un saludo a la gente que se nos está conectando, a Martín, a Javier, a Elina, a Pricia, a Natalia, a Victoria. Estamos justamente en este plano del pensamiento de las instituciones societarias. Entonces Michel de Foucault decía, por ejemplo, ya como no tenemos la gran muralla que protegía la ciudad, ahora si tenemos a un delincuente lo encerramos dentro de una institución, dentro de la cárcel. Si tenemos un enfermo lo encerramos dentro del hospital. Si tenemos un libre pensador lo encerramos dentro del colegio o la universidad. Es decir, las instituciones están funcionando justamente para coartar esta fe como una tecnología de poder que tú nos decías, Pancho, porque realmente la fe debería convertirse en eso, ¿no? Es decir, no tiene que ser una espiritualidad pasiva, esa que las instituciones están buscando en nosotros. Antes leí el comentario de alguien que decía que la fe, Pancho, justamente es de las personas más bien pensantes, y por supuesto, porque la fe está haciendo que nosotros hagamos una introspección, y que dentro de nosotros intentemos encontrar esas fuerzas que nos permitan sobrellevar cualquier tipo de infortunio, o no necesariamente de infortunio, sino sobrellevar cualquier actividad que nosotros estemos proponiéndonos. Entonces, estamos indicando entonces a una fe ya no desde estos procesos intelectivos de la institución, ¿no? Ya no es la fe en creer que el nuevo presidente nos va a cambiar la realidad. Mentira. Los cambios empiezan por nosotros, no por esa democracia. Y el dejar la fe del cambio en esas personas es justamente nuestro gran problema, porque ahí es cuando asumen ellos el poder de nuestras necesidades. Entonces nos ahorcan, nos engañan, nos inventan esos discursos políticos de los que uno al final acaba siendo una disputa, ¿no? Entre rojo, azul, entre el bueno, el malo, y ¿quién decide eso? Sino solamente nosotros. Es decir, lo que estamos pidiendo, Pancho, es que utilicemos a la fe como una suerte de tecnología psicológica humana para poder transformarnos. Lo que queremos decir, Pancho y amigos, es que hay que creer antes de ver. Y aquí volvemos justamente a los principios del pensamiento filosófico, ¿no? Desde Aristóteles, del ethos, pathos y logo, casi como que hubiésemos saltado hasta René Descartes, que nos hablaba del cogito ergo sum, del pienso luego existo. Sin embargo, antes de él y en el medio estaba el famosísimo Santo Tomás, Panchito, que decía ver para creer, pero dentro de los ejercicios comunes. Él también planteaba el tema de creer desde la espiritualidad, que es creer antes de ver también, ¿no? Y que él daba cuenta justamente para la existencia de Dios. Hay que actuar antes de validar, es decir, tenemos que probar en experiencia las cosas, Pancho, y después de eso decretar cómo nos fue. Es por eso que también es necesario resignificar las palabras y cada uno resignificarla desde su vida. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un significado a la palabra amor. Tengo que haber vivido la experiencia amatoria para poder yo dar un juicio crítico a partir de eso, ¿no? Entonces, tengo que actuar para poder validar las cosas. Hay un filósofo
que yo adoro, Pancho, y amigos, el señor, bueno, ya está muerto, el filósofo español don José Ortega y Gasset. Don José Ortega y Gasset nos decía, el hombre es del hombre y sus circunstancias y nada más. Y si queremos entonces de alguna manera construir nuestras circunstancias o dominarlas, tenemos que estar dando cuenta de ellas, ¿no? Es decir, actuar con nuestras circunstancias para validarlas. Tenemos que ser alguien para poder convertirnos en alguien, Pancho. Y acá me quedo con el lenguaje del quichua, que es maravilloso. Cuando conjugamos en español el ser, decimos yo soy en presente, pero ¿yo soy qué? Queda insuficiente esa conjugación. En quichua, cuando conjugamos en quichua, y eso lo sabemos todos los hermanos sudamericanos, desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Argentina, parte de Chile, parte de Paraguay, que en quichua se conjuga ñucacani, que quiere decir yo estoy siendo. Esta necesidad de plantearnos de que estamos vivos en el presente. El yo estoy siendo, esta conjugación que he hecho es maravillosa, porque nos está dando cuenta de que nuestra vida es un actual, es un presente. No es un yo soy que puede difuminarse en un futuro y en un pasado, sino que es yo estoy siendo un ahora. No sé cómo va a cambiar eso en un futuro, porque ahora estoy siendo eso, ¿no? Es decir, es existir con intensidad sin necesidad de pedir permiso, Pancho. Es simplemente un tema de decisión. Yo estoy siendo algo hoy por hoy. Entonces, lo que invitamos ahora es que estos procesos de fe que tenemos, y habría que cogerlos un poquito con pinzas, porque podríamos caer en el síndrome de Dios planteado por Sócrates, como les decíamos antes. Sin embargo, es necesario que cada uno vaya encontrando cuáles son sus derroteros, cuál es su camino, cuáles son sus luchas, sus ideas. Y esto nuevamente, Pancho, pasa por conocernos a nosotros mismos. Un conocimiento que va a ser desgarrador, porque obviamente lo primero que tenemos que identificar son cuáles son nuestras potencias, nuestras potencialidades. Si yo, por ejemplo, chicos, no sé, nací con algún problema con una de mis rodillas, es difícil que yo me esté planteando como un gran horizonte ser el mejor jugador de fútbol profesional del mundo. Nosotros tenemos que ser de acuerdo a las lecturas que también hacemos de nosotros y desde ahí también distinguir cuáles son nuestras posibilidades. Entonces, esas posibilidades que nosotros hagamos son las certezas que nos van a permitir actuar. Así, Pancho, entonces, en este programa que ha sido maravilloso, lleno de likes, lleno de gente que se ha juntado, a Adrián, un abrazo, a María, a Víctor Hugo, a Segundo, a Victoria, a todos los que nos han dado corazón hoy y que nos han estado siguiendo, hacerles quizás este nivel de reflexión, una especie de cierre potente, Panchito, de que el mundo está lleno de personas que están esperando certezas para poder actuar, ¿no es cierto? Están esperando, no sé, un empujón para que les vaya bien, pero hay otros que son los más peligrosos, los más incómodos, Pancho, los que avanzan sin ninguna garantía, los que se convierten en algo antes de que el mundo lo reconozca. Y creo que por ahí va todo el consejo y el mensaje que hoy día queríamos invitarles, que la pregunta no es si es que nosotros tenemos fe o no, sino en dónde estamos depositando esa fe que tenemos, qué es lo que estamos buscando con esa fe. Entonces, el cambio es radical. No puedo dejar en manos de otros, en manos de la sociedad, los grandes cambios que yo quiero sobre mi vida. Y esos cambios que yo quiero sobre mi vida, Pancho y queridos amigos, son súper simples, son cosas pequeñitas. Recuerda el Kaizen, Pancho, en uno de los programas anteriores, en el que teníamos que ir destinando justamente esos detalles que quizás parezcan insignificantes, pero que nos están ayudando a caminar, que nos están ayudando a depositar la fe en un mundo cierto, Pancho. Y ahí entonces les invitamos a caminar con fe a todos, una fe que nazca de una lectura concienzuda de quién es uno mismo, hasta dónde puedo dar, hasta dónde soy eso, en qué soy bueno, en qué realmente dejaría mi vida, Pancho. Me despido entonces con esta reflexión de que es necesario y sensato reconocernos para reconocer también cuáles son nuestras voluntades y a partir de esas voluntades erigir una fe que nos ayude a transitarlas, Pancho. Claro que sí, Santi, muchas gracias por tus palabras. Bueno, yo también me despido, no sin antes decirles a todos que, bueno, tienen que suscribirse a nuestro canal, que no se olviden de comentarnos, no se olviden de estar
presentes siempre en todas estas conversaciones interesantes que tenemos con Santi, con estas reflexiones todos los días lunes. Y bueno, yo me despido aquí con unas palabras de Maquiavelo que dice: pocos ven lo que somos, todos ven lo que aparentamos. Y bueno, esto también nos llama a la reflexión de no ser tan inocentes, ¿no es cierto? Con esto de la fe que podemos depositar en uno mismo o la fe que podemos depositar en otros, ya que bueno, estos pensamientos de Maquiavelo y toda esta línea un poquito más, qué sé yo, más controladora desde el poder que habíamos visto el programa pasado, que les invitamos ahí a los amigos que si no han visto ese programa, que se conecten a nuestro canal de YouTube y que lo vean, en donde tenemos que dejar un poco esta inocencia para saber que las apariencias sí importan, que lo que proyectamos muchas veces importa mucho más que lo que somos, y a partir de eso podemos tener resultados. Evidentemente lo que somos nos va a quedar aquí en nuestro foro interno, en la paz que podamos conseguir, en la felicidad que queremos lograr. Pero las apariencias lastimosamente funcionan en el mundo real, y esas apariencias muchas veces nos van a dar un trabajo, nos van a dar de comer. Y como dicen, si a veces nos levantamos un poquito mal, ¿no es cierto? No tenemos esos pensamientos de prosperidad porque vivimos en un mundo programados desde la escasez, desde la desgracia, desde el miedo, desde las noticias malas cuando nos levantamos. Pero podemos fingir. Y eso es algo muy poderoso. Muchas veces los coaches y como les digo, los pensadores del desarrollo personal dicen fake it until you make it, ¿verdad? O sea, aparenta hasta que lo logres. Y eso es lo que han venido haciendo también estos héroes, estos personajes del pasado, ¿no? Estas leyendas, estos líderes poderosos. De pronto no tuvieron esa capacidad, pero aparentaron tanto hasta que lo lograron. Muchas personas han tenido prosperidad de esa manera, ¿no? Porque recuerden que nadie sigue la verdad, todos siguen la certeza. Entonces, si buscamos la verdad, que sea la verdad interna, la verdad en nosotros mismos. Pero de aquí para afuera la gente busca certeza. Y si nosotros podemos brindar esa certeza, podemos brindar esa seguridad, las personas nos van a seguir y vamos a gustar más a las personas. Entonces es en algo que podemos trabajar en el día a día. Podemos hacerlo, como digo, siempre desde el bien, ¿no es cierto? Desde tratar de hacer el bien a los demás, tratar de servir. Y eso es algo que también nos llevamos en este programa: pensamiento crítico, esta capacidad de servir a los demás. Y como digo, dejar de ser tan ingenuos en algunas cosas y proyectarnos con positivismo y con ganas de hacer las cosas, de prosperar y de tener éxito, llegar a esta paz, a esta felicidad, ¿verdad? Entonces, como digo, no necesitamos pruebas para comenzar, necesitamos una convicción tan fuerte que nos obligue a que la realidad nos alcance. Esa es otra de las frases que tienen estos pensadores, y con el cual me despido. Santi y amigos, que tengan una linda semana y que la felicidad y todo lo próspero, la prosperidad les alcance. Hasta la próxima. Chao amigos, nos vemos el lunes. No se olviden, a partir de las 10:30 continuamos con las reflexiones. Gente de TikTok, también agradecidos a ustedes por el live que ahora compartimos, y les esperamos nuevamente el día lunes 10 de la mañana. Gracias Panchito, un abrazo.